La momificación, ya sea intencionada o por capricho de la naturaleza, ha logrado desafiar la ley más inquebrantable de la vida, buscando hallar la inmortalidad. Algunos cuerpos están tan bien conservados que parecen estar dormidos, ajenos al paso de los milenios. Hoy nos adentramos a las 20 momias más terroríficas que se han descubierto. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. Misterio 20. La Dama de Dai, el enigma de China. La momificación no fue un arte exclusivo de Egipto. En el corazón de la China, Han, hace más de 2000 años, un aristócrata desafió al tiempo de una manera que los expertos aún no son capaces de descifrar por completo. Hablamos de la Dama de Dai, considerada por muchos la momia mejor conservada de todos los tiempos. Su piel sorprendentemente intacta y sus venas, aún rojas, como si la sangre continuara fluyendo, son un testimonio de un proceso prácticamente sobrenatural. Pero el verdadero enigma reside en el líquido que la bañaba dentro de su ataúd. Un misterioso fluido marrón que mantuvo sus tejidos blandos y sus huesos flexibles, como si el sueño de la muerte nunca la hubiera alcanzado realmente. ¿Qué era esa sustancia? ¿Una fórmula secreta o un accidente químico afortunado? El misterio de su longevidad persiste, un susurro de una sabiduría ancestral olvidada. Misterio 19. La momia sumergida. Una carretera hacia el pasado. Imagina esto. Excavando una carretera en China en 2011, los trabajadores topan con un sarcófago inundado. Dentro de esta tumba, oculta durante siglos, entre capas de seda y lino, y sumergida en un enigmático líquido, yace el cuerpo de una mujer. La sorpresa para todos fue que la piel, el cabello, ropa, joyas, todo estaba intacto. Esta momia, que se cree pertenece a la dinastía Ming, de hace más de 700 años, es un testimonio del poder de la casualidad y de un entorno único. ¿Fue líquido, el aire sellado o una combinación de factores lo que detuvo el tiempo? Su aparición repentina bajo la tierra mientras construían una vía moderna abre la puerta a la inquietante posibilidad de que muchos otros cuerpos esperen sumergidos, ser descubiertos bajo nuestros pies. Misterio 18. La belleza de Xiaohe, el misterio lácteo del desierto. En 2003, un cementerio desenterrado en China reveló un tesoro de momias, entre ellas una figura enigmática conocida como la belleza de Xiaohe. Con su piel rosada, cabello rojizo y pestañas intactas, parecía desafiar sus casi 3800 años de antigüedad. Pero el verdadero misterio no residía solo en su excepcional conservación. Al examinarla, los arqueólogos encontraron grumos extraños en su pecho. El análisis reveló algo insólito: queso. Alguien había colocado este lácteo junto a ella, quizás como una ofrenda para su viaje al más allá. Este detalle tan humano y a la vez tan inexplicable añade una capa de enigma a su historia. ¿Por qué queso? ¿Qué ritual ancestral o creencia particular motivó este acto? La belleza de Xiaohe es un portal a una cultura que dominó la preservación y cuyos rituales aún guardan secretos. Misterio 17. Dashi Dorsho y Tigilov, el monje que engañó a la muerte. En los confines de la fe budista, la línea entre la vida y la muerte se desdibuja con la figura de Dashi Dorsho y Tigilov. Este monje, que predijo su propia muerte y pidió ser exhumado 30 años después, dejó a la ciencia perpleja. Su cuerpo, encontrado en posición de loto y orando, estaba tan asombrosamente preservado que parecía simplemente dormido. Para los monjes budistas, no está muerto. Está en un estado de meditación tan profundo que su cuerpo se ha detenido. Un paso más allá del samsara, hacia el verdadero Buda. La ciencia, sin embargo, busca una explicación terrenal a la incorruptibilidad, una forma de automomificación llevada al extremo, o un fenómeno que aún desafía nuestra comprensión de la biología. El monje Itigilov no es solo una momia, es una pregunta viva, un enigma que desafía la misma definición de la muerte. Misterio 16. Las momias de Qilaquitzok, el abrazo helado de Groenlandia.
En 1972, la desolada y gélida Groenlandia reveló un hallazgo que estremeció a la comunidad científica. 8 momias esquimales, tan increíblemente conservadas que parecían recién enterradas. Piel, cabello, uñas, incluso las cejas de los 6 adultos y 2 jóvenes inuit eran nítidamente visibles, a pesar de haber pasado siglos congelados. El Ártico, en su vastedad implacable, había actuado como un congelador natural, deteniendo el reloj de la vida y la muerte. Lo más inquietante es que estas personas, simples granjeros, no buscaron la momificación. La naturaleza les confirió una inmortalidad accidental. Los tatuajes en su piel, sus órganos internos intactos, estas momias ofrecen una ventana inquietamente clara a la vida y a las enfermedades de una cultura ancestral, envueltas en el silencio eterno del hielo. Misterio 15. Santa Cita, el milagro de la humildad incorrupta. La historia de Santa Cita nos aleja de los rituales faraónicos para adentrarnos en un milagro más íntimo. Esta ama de casa italiana, conocida por su amabilidad y dedicación, alcanzó la santidad y se convirtió en la patrona de los sirvientes domésticos, vinculada a más de 100 milagros. Pero el enigma no termina ahí. Su cuerpo embalsamado y preservado hace más de 700 años se exhibe aún hoy, desafiando la lógica del tiempo. ¿Fue la devoción de sus seguidores lo que la mantuvo? ¿O la mano de una intervención superior? Cita no fue una figura de poder, sino una mujer sencilla, y su asombrosa conservación es un recordatorio de que los misterios más profundos a veces surgen de los lugares más inesperados, susurrando verdades que van más allá de la ciencia. Misterio 14. Santa Bernadette, la incorruptibilidad misteriosa de Lourdes. La vida de Bernadette Soubirous, la visionaria de Lourdes, estuvo marcada por la enfermedad. Tras su muerte a los 35 años, fue enterrada sin ningún rito especial de momificación. Nadie esperaba lo que iba a suceder. Años más tarde, al exhumar su cuerpo, se reveló un misterio sobrecogedor. Su rostro, de un blanco opaco, y sus manos estaban perfectamente conservadas. Un fenómeno inexplicable que la Iglesia consideró un milagro. ¿Cómo un cuerpo sin ser embalsamado podía resistir de tal forma el paso del tiempo? Santa Bernadette, ahora expuesta, es un faro de fe y un enigma científico. Su incorruptibilidad es un desafío a la comprensión humana, una invitación a la maravilla o quizás al escepticismo. Misterio 12. Elmer McCurdy, el ladrón que no pudo morir en paz. Elmer McCurdy fue un ladrón de trenes fallido, un hombre sin suerte en vida, pero tras su muerte por un disparo de un sheriff, su destino se volvió extraordinariamente horrible. En una época donde los cuerpos sin reclamar eran embalsamados, McCurdy recibió un tratamiento que lo convirtió en una macabra atracción de feria. Su cuerpo, también conservado, que era casi indistinguible de un maniquí, fue exhibido durante décadas, anunciado como el bandido que desafió la muerte o el hombre petrificado. Recorrió circos y carnavales, olvidando su verdadera identidad. La ironía de su inmortalidad forzada alcanzó su punto álgido cuando, durante la filmación de El hombre de los 6 millones de dólares, fue descubierto literalmente colgando de las vigas, confundido con un accesorio. Elmer McCurdy no eligió la inmortalidad, pero se la impusieron de la manera más grotesca, un recordatorio inquietante de cómo la vida y la muerte pueden tomar giros inesperados. Misterio 11. Ramsés el Grande, el faraón que venció el tiempo. Finalmente volvemos a la cuna de la momificación, Egipto, para encontrarnos con uno de sus más grandes exponentes, Ramsés el Grande, también conocido como Ramsés II, un faraón que no solo reinó con una influencia sin igual, sino que también desafió la expectativa de vida de su era, viviendo hasta los 91 años. Su momificación, como correspondía a su estatus divino, fue un proceso de máxima sofisticación. Aunque quizás no tan perfecto como otros casos fortuitos, el hecho de que su cuerpo se mantuviera lo suficientemente bien como para ser estudiado milenios después es un testamento al dominio egipcio de este arte. Ramsés el Grande no solo gobernó un imperio, también en cierto sentido gobernó sobre la muerte misma, asegurando su lugar en la historia y en el misterio de la preservación humana. Misterio 10. John Torrington, el marinero congelado.
En las heladas e implacables extensiones del Ártico, la naturaleza puede ser la más eficiente de las embalsamadoras. John Torrington, fogonero de la Marina Real en la expedición Franklin de 1845, fue la primera víctima de la expedición y, sin saberlo, se convirtió en un enigma congelado. Enterrado en la tundra, su cuerpo fue exhumado años después, revelando una asombrosa preservación. El frío extremo había detenido por completo la descomposición, manteniendo sus tejidos unidos como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su muerte. Este caso es un recordatorio de cómo las condiciones ambientales extremas pueden rivalizar e incluso superar a las técnicas humanas más elaboradas, convirtiendo tragedias en cápsulas del tiempo heladas. Desde faraones a desafortunados ladrones, el azar del destino a veces es implacable, pero fascinante. Y aún nos quedan los casos más asombrosos, desde líderes como Eva Perón hasta casos tan increíbles como el que viene a continuación. Déjanos like si te está gustando y continuamos con Misterio 9, Rosalía Lombardo, la bella durmiente de Palermo. En Palermo, Italia, yace uno de los ejemplos más conmovedores y misteriosos de preservación infantil, Rosalía Lombardo. Fallecida en 1920 a los 2 años de edad por neumonía, su padre devastado recurrió a un embalsamador, Alfredo Salafia, quien realizó un trabajo tan extraordinario que le valió el apodo de la Bella Durmiente. Salafia utilizó una mezcla secreta de formalina, sales de zinc, alcohol y ácido salicílico. El resultado es inquietante. El cuerpo de Rosalía permanece tan inalterado que en fotografías de décadas posteriores parece simplemente dormir. Solo una vez al ser trasladada, la descomposición comenzó a asomarse. ¿Cuál era el ingrediente clave en la fórmula de Salafia que le permitía desafiar al tiempo de una manera tan conmovedora y casi sobrenatural? El misterio de la niña de Palermo es un susurro eterno sobre el amor de un padre y el límite borroso entre la vida y la muerte. Misterio 8. La doncella. El sacrificio congelado de los Andes. En las cumbres heladas de la cordillera de los Andes, a más de 6.000 metros de altura, un escalofriante hallazgo reveló un ritual ancestral de los incas, el sacrificio de niños para apaciguar a sus dioses. Uno de los cuerpos más impactantes es el de la doncella, una joven que junto a otros 2 niños fue abandonada a su destino helado en una cueva. El frío y la falta de oxígeno de la altura detuvieron la descomposición, dejando a la doncella tan asombrosamente conservada que parecía estar viva. Su piel, sus órganos, su ropa, todo inalterado. Este descubrimiento no solo es una ventana a las creencias incas, sino también un recordatorio brutal de la crueldad de algunos ritos ancestrales. La doncella atrapada en el hielo y en el tiempo es un testimonio mudo de una vida truncada por la fe. Misterio 17. El hombre de Tolund. El enigma del pantano danés. Los pantanos, con sus propiedades únicas de conservación, han entregado algunos de los cuerpos mejor preservados, y el hombre de Tolund es quizás el más famoso. Descubierto en una turbera de Dinamarca, este hombre fue asfixiado y luego arrojado al pantano, donde las condiciones ácidas y de falta de oxígeno detuvieron completamente el tiempo. Al ser redescubierto casi 2500 años después, su cuerpo estaba tan intacto que parecía simplemente dormir. La coloración de su piel era el único indicio de su milenaria estancia bajo tierra. ¿Quién era este hombre? ¿Un sacrificio ritual, un criminal o una víctima de una disputa desconocida? El hombre de Tolund es una cápsula del tiempo, un testimonio silente de una vida antigua y un método de preservación que supera la intención humana. Misterio 6. El hombre de Xiao-He, un caucásico en la China ancestral. El misterio de cómo las culturas se interconectaron en la antigüedad es un rompecabezas incompleto, y la figura del hombre de Xiao-He añade una pieza desconcertante. Este individuo de ascendencia caucásica fue hallado perfectamente conservado en China, con ropa que claramente lo vinculaba a Europa. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué fue enterrado con un estatus tan real en una tierra tan lejana a la suya? Su existencia desafía las narrativas tradicionales de los contactos transcontinentales, abriendo la puerta a preguntas sobre exploraciones y relaciones mucho más antiguas de lo que se creía. Misterio 5. Otzi, el hombre de hielo, el asesinato prehistórico. Considerada una de las momias más famosas del mundo,
Ötzi, el hombre de hielo, fue un descubrimiento puramente accidental. En 1991, una pareja que hacía senderismo en los Alpes encontró un cuerpo que al principio creyeron que era de un excursionista extraviado. El shock llegó al descubrir que Ötzi tenía aproximadamente 5.000 años. Pero el misterio no se detiene en su asombrosa conservación por el hielo alpino. El hallazgo de una punta de flecha incrustada en su hombro reveló una verdad más oscura. Ötzi no murió por causas naturales, fue asesinado. Su cuerpo se convirtió en una escena del crimen prehistórica, una ventana a la violencia y la vida cotidiana de la Edad de Cobre. Misterio 4. La princesa Ukok, la inmortalidad frágil de Siberia. La vasta y gélida estepa siberiana, implacable para la vida, se ha revelado como una aliada inesperada para la preservación. Aquí, entre los siglos 6 y 7 a.C., prosperó una cultura nómada que nos legó a la enigmática princesa Ukok. Su momia hallada en los montes Altai es un testimonio asombroso de una civilización olvidada. Aunque las fotografías puedan hacer dudar de su estado, su conservación fue notable. El verdadero misterio aquí, más allá del frío, fue la fragilidad de su hallazgo. La princesa Ukok es un recordatorio de la delgada línea entre la preservación milagrosa y la pérdida irreparable, y cómo a veces la ciencia debe aprender de sus propios errores. Misterio 3. Los salineros de Irán. Un derrumbe, una inmortalidad fortuita. La historia de los salineros de Irán es una tragedia convertida en un asombroso misterio de preservación. Un grupo de mineros quedó sepultado bajo un derrumbe en una mina de sal. Un fin repentino para ellos, pero el inicio de una inusual forma de inmortalidad. La sal, conocida desde la antigüedad como una potente conservante, actuó de forma natural y masiva. Los cuerpos impregnados por el mineral emergieron del subsuelo siglos después en un estado sorprendentemente intacto. Los salineros, atrapados en un instante fatal, se convirtieron en testigos silenciosos de la historia, congelados por la misma sustancia que extraían. Misterio 2. Eva Perón, la dama inmortal atrapada en la sombra. Fallecida en 1952, fue objeto de una devoción tan intensa que su cuerpo se negó a ceder ante el paso del tiempo. Pero lo que comenzó como un acto de amor y veneración se transformaría en una odisea macabra. Un doctor maestro del embalsamamiento la preparó con tal habilidad que Evita parecía simplemente dormir, capturada en un estado de inquietante vitalidad. Un golpe de estado en Argentina desató una persecución política que insólitamente se extendió a su cadáver. El cuerpo de Eva fue secuestrado y oculto durante años, emprendiendo un viaje clandestino que la llevó a Italia, lejos de su patria. Finalmente, tras décadas de ocultamiento y exilio, su cuerpo regresó a Argentina, encontrando un descanso final en la tumba familiar. Un misterio donde la política, la pasión y lo grotesco se funden en una leyenda que aún hoy estremece. Misterio 1. Vladimir Lenin, el fantasma de la revolución en su mausoleo de cristal. Este arquitecto de la Revolución Rusa, venerado por millones, no fue destinado a una tumba común. A su muerte en 1924, a pesar del gélido invierno, una marea humana acudió a despedirle, una prueba de su poder sobre el pueblo. Fue esa devoción la que selló su destino de inmortalidad. Aunque las primeras medidas fueron solo para un velatorio temporal, la necesidad de preservar su imagen impuso un plan más ambicioso. Un embalsamamiento que desafiaría la descomposición por décadas, quizás siglos. Y así en su imponente mausoleo se encuentra hoy, sorprendentemente intacto. Pero esta perfección no es obra de un antiguo conjuro, sino de una obsesión moderna. El mausoleo no es solo una tumba, es un laboratorio en el tiempo y el cuerpo de Lenin, una perpetua pregunta. ¿Hasta cuándo puede la voluntad humana y la ciencia desafiar la ley fundamental de la naturaleza? Aquí termina este viaje tan impactante. ¿Qué momia te ha gustado más? Déjanoslo en los comentarios y te leeremos. Es sorprendente cómo el azar, la ciencia o la fe pueden parar el tiempo de esa manera y los muchos significados que eso tiene. Si te gustan las historias como estas, suscríbete para estar atento a lo siguiente que te traeremos en Oculto ante tus ojos.